Queridos amigos, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Eh, Estamos todavía en esta pandemia y yo les quiero animar, les quiero exhortar a que tengan mucho cuidado cada vez que salgan, tomen las debidas precauciones, ya que las cosas se están poniendo pues cada vez más graves en en nuestro condado aquí en San Luis Obispo. Así que, pues, por favor, cuiden su hogar, cuiden su familia, cuiden su salud. Y nunca he dicho nada, pero la verdad es que me preocupa de cada uno de ustedes, sus familias. Estoy orando por ustedes y pues les animo a que tengan cuidado. ¿Sí? Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy estamos en Juan capítulo 3, versículo 22 en adelante. En el capítulo 3, versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Encontramos entonces que aquí ha concluido la plática con Nicodemo, ya que dice, después de esto, ha concluido una conversación personal, un encuentro personal con Nicodemo, de lo cual me dejó muchas lecciones para mi vida espiritual y espero que también sea igual para ti. De hecho, cada encuentro con Jesús es algo que eh, sorprende mi vida de poder aprender de su palabra. Hoy entonces encontramos de que Jesús está yendo hacia otra dirección, quizás estaba en Galilea, va hacia el sur, hacia Judea, y está, dice aquí la palabra de Dios que estuvo ahí con ellos y bautizaba, es decir, con sus discípulos. Y en el capítulo 4, versículo 2 dice que aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, hay una aclaración que no necesariamente era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Non, junto a Salim, porque ahí muchas aguas habían, y venían y eran bautizados, venían a Juan. Entonces encontramos de que en esa región del río Jordán, en esa área, se encontraban Jesús y Juan al mismo tiempo bautizando, al mismo tiempo anunciando y el, el Evangelio, anunciando el reino de los cielos, anunciando de que los hombres se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, en Mateo 3:2, en Mateo 4:7, vemos que es el mismo mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es eh, la palabra arrepentimiento muchas veces incomoda a las personas, pero en realidad es lo debido, devolvernos a Dios, es todo lo que significa de darnos vuelta de la dirección que llevamos y volvernos a Dios. Y dice de que Juan y Jesús estaban bautizando porque Juan no había sido encarcelado. Juan eventualmente sería encarcelado y ejecutado por el reino de Herodes. Y precisamente fue encarcelado y ejecutado, decapitado, por haberle dicho la verdad a Herodes de su condición de pecado. Y en respuesta, la esposa de Herodes planeó para que él fuera ejecutado. Entonces, encontramos también de eh, que seguían anunciando el reino de los cielos aquí, ¿verdad? Eh, Dice el versículo 24 que Juan no había sido encarcelado y entonces
versículo 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y dice aquí que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Encontramos aquí entonces de que los discípulos de Juan se encuentran con los judíos, y cada vez que menciona de esta manera a los judíos se está refiriendo específicamente a los líderes religiosos, a los que eran encargados de enseñar acerca del judaísmo. Y hay una discusión entre ellos y los discípulos de Juan, y los envenenaron y los incitaron a creer de que había una competencia entre Juan y Jesús. Y ellos van con esto a Juan como el maestro de ellos. Ellos son discípulos que están aprendiendo acerca de Dios, y entonces van a Juan y le dicen de que el otro lado del Jordán que estaba Jesús, el que estaba contigo, dicen de una manera como ni siquiera mencionan su nombre, el nombre de Jesús, por cuestión de eh, rivalidad. Y ellos dicen, Él está bautizando y todos van hacia Él. Hay un temor de que Juan se quede solo porque ya están haciendo más caso a Jesús que a Juan. Y encontramos aquí que estaban bautizando. Y lo que vemos aquí es de que en primer lugar los judíos que no creían en el bautismo de Juan, ellos no creían en eso y se oponían rotundamente también. Y en realidad el bautismo, sumergirse en agua, no es lo que cambia el corazón de una persona. Es un acto externo. Es algo que cualquier persona puede hacer, puede sumergirse en el agua. De hecho, muchos de nosotros cuando éramos bebés fuimos esparcidos, no sumergidos, pero esparcidos sobre nuestra cabeza en señal de bautismo, pero eso no cambió nuestro corazón. Es un acto que se debe decidir a hacer, a creer de que Dios puede cambiar nuestro corazón. No es solamente por hacer un acto externo, porque lo más importante que debe suceder es el cambio en el corazón. En este caso, como dice Jesús y como decía Juan, arrepiéntanse, volverse de la dirección que llevamos hacia Dios. Los discípulos recurrieron a Juan creyendo de que él también se iba a enojar, que iba a también a, a sentirse mal y a ir en contra de Jesús, pero vean lo que dice la palabra de Dios aquí en Juan 3:27 al 30. Nadie puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que han alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya, dice Juan. Ellos esperaban una reacción totalmente diferente, pero un verdadero discípulo de Jesús no está en competencia eh, contra otro que está haciendo la voluntad de Dios. Este espíritu de exclusivismo denominacional es el que nos divide a nosotros hoy en día en la iglesia.
nos olvidamos de lo más importante que es Jesús. Jesús que debe ser anunciado, Jesús que debe ser proclamado y debe ser exaltado, honrado entre nosotros. Al contrario, nosotros estamos compitiendo quién es mejor y, muchas de las veces eso trae solamente confusión y vituperio, es decir, la gente habla mal al ver la competencia que existe entre nosotros los cristianos. Juan aclara que el más importante es Jesús y así como debe de ser. Y se alegra al saber que Jesús cada vez más y más cobra popularidad, que es conocido entre la gente y Juan se alegra de esa situación. Hace una comparación de el novio, la novia y el amigo del novio. Y entonces, en este caso, Jesús es el novio, la novia son los seguidores, son, de hecho, la novia hoy en día es la iglesia. Y Juan el Bautista es como el amigo que se alegra al ver a su amigo que está con la novia. Él se regocija en eso. Y por último dice Juan el versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La tarea de Juan era anunciar a Jesús, a preparar el camino, tal como lo había dicho desde un principio, en el que deben de creer es en Jesucristo, no en el que lo anuncia. El que debían de seguir era Jesucristo, no el que lo predicaba. Que Jesús era el que tenía que cobrar fama y no el predicador. A muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos hace mal la fama, especialmente cuando somos de alguna manera, de alguna forma somos figura pública, de que tenemos gente que nos oye, gente que aprende de nosotros y nosotros nos creemos la gran cosa. Se nos suben los humos. Creemos que es a nosotros a quien debe seguir la gente y nos alborotamos, siendo que al que deben de buscar y al que buscan es a Jesús. Nosotros somos como el burrito que montó Jesús. ¿Recuerdan esa escena de hace algunos días que estábamos celebrando el día de resurrección? Ese día Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Y el burrito, al entrar a la ciudad, se le pararon las orejas y movía la colita y pensando, creyendo de que toda la atención estaba sobre él y se creía que a él era el que le ponían los mantos para pasar, etcétera, pero no era así. En realidad, al que estaban dando honra y gloria era el que estaba montado sobre él. Y muchas veces así nos equivocamos nosotros, creemos que nosotros somos el centro de la atención y nomás somos como un burrito y nada más. Llevamos a aquel que verdaderamente merece todo el honor. Sería bueno aprender de la actitud de Juan el Bautista. Una actitud humilde, una actitud sencilla, una actitud noble. Y sobre todo reconocer, como dice Juan, ninguno tiene nada si no le fuera dado por Dios. Nada tenemos si no fuera por Dios. ¿Qué aprendemos aquí? Esta sencillez, aparte de esta sencillez, de esta humildad, de esta nobleza, el hacer morir el egoísmo en nosotros, de que el que recibe todo el honor es el Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros debemos siempre de creer, porque Juan amplía acerca de Jesús, que Él viene del cielo, que es el del que se debe dar testimonio, que Él fue enviado por Dios
etcétera. Pero todo esto le da solamente honor al que lo merece, porque dice que Él fue puesto, eh, en, Jesús fue puesto ahí y fue puesto en sus manos todo en las manos de Jesús, hasta para juzgar. Así que en este día yo te animo a que examines tu corazón, si hay egoísmo, si estás buscando la atención, si estás buscando ser el centro. Jesucristo es el que debe tomar el lugar de honor, la preeminencia. Él es el Dios que merece todo honor y merece toda gloria. Medita en esto. Que Dios te bendiga.